Hola, antes de comenzar a hablar acerca de la polarización, quisiera agregar algunos comentarios sobre lo que estuvimos tratando en las sesiones anteriores. Entonces, me interesa en particular pues que no quede una idea errónea sobre lo que ocurre cuando uno emplea el método de separación de variables. Me refiero a lo siguiente: vimos un problema en donde se tenía una esfera conductora que se colocaba en un campo que originalmente era uniforme, y entonces al tener este conductor en este campo eléctrico se produce un desplazamiento de cargas que precisamente va a estar presente hasta el momento en que el campo dentro del conductor se vuelva a cero. Entonces eso hace que estas cargas que se inducen en la superficie del conductor pues hagan que ahora el campo difiera del campo uniforme que se tenía en un principio supuestamente. Y lo que encontramos al tratar este problema fue que la carga que se induce en la superficie, que sería positiva de un lado y negativa del otro, vimos que el efecto de estas cargas inducidas es exactamente equivalente a como si hubiera un dipolo puntual colocado en el origen, en el centro de esta esfera. Entonces, eso, digamos, es un resultado que afortunadamente para este problema así ocurre, pero no necesariamente vamos a tener, por una parte, desarrollos en serie que sean simplemente una suma finita de términos o resultados que se puedan interpretar en forma sencilla. Aquí, en el caso de esta esfera conductora, lo que vimos es que el potencial en el exterior pues era el campo eléctrico original, es decir, este potencial corresponde precisamente al campo que teníamos en un principio, y después aparecía un término con cierto coeficiente constante por un factor coseno de teta sobre r cuadrada, que precisamente es lo que interpretábamos como un campo dipolar. Y en este caso, en lugar de que tuviésemos finalmente una serie infinita, quedaban solamente dos términos. Entonces, aquí en esta situación, en este ejemplo, esto que ocurre es muy especial. No siempre van a quedar tan poquitos términos y no siempre el resultado que se obtiene se puede interpretar en términos de configuraciones de carga que son algo sencillo. Otro ejemplo similar fue el caso de una esfera conductora también, que se colocaba enfrente de una carga puntual, y allí lo que demostramos es que en forma similar, por ejemplo, si suponemos que esta carga es positiva, entonces eso induce carga en esa esfera conductora. Por ejemplo, teniendo carga negativa que es atraída por esta carga Q, que aquí supongo que es positiva, y quizá habría carga positiva del otro lado. Digo quizá porque depende de cuál es la carga neta de la esfera completa. Si la carga originalmente sobre la esfera es cero, entonces vamos a tener simplemente una redistribución de tal forma que la carga total siga siendo cero. Pero lo que demostramos es que estas cargas que se inducen en la superficie de esta esfera producen exactamente el mismo efecto como si hubiera dos cargas en el interior de la esfera, una carga justamente colocada en el centro de la esfera y la otra colocada a una distancia a cuadrada sobre d, donde la a es el radio de la esfera y d es la distancia del centro de la esfera a la carga que colocamos enfrente. Entonces, aquí, aunque el resultado del potencial estaba dado por una serie infinita, el efecto de esa serie infinita equivale a que tuviésemos, como decía, dos cargas puntuales colocadas en el interior. Esas cargas en el interior, como decíamos en la sesión anterior, son cargas que podemos llamar imágenes, no son cargas reales, sino que el efecto de la carga inducida es equivalente a como si hubiera estas cargas en el interior. Ahora, hay casos en donde ni tenemos un número finito de términos, ni tenemos un resultado que se pueda identificar fácilmente. Entonces, creo que va a ser conveniente tratar un ejemplo en donde se ilustre esto justamente. Entonces, el ejemplo que voy a tratar tiene que ver con algo que ya se discutió en las primeras lecciones del curso.
Vamos a suponer que tenemos aquí un disco de radio A que tiene una densidad de carga constante. Entonces, lo que es muy fácil de determinar, simplemente calculando la integral correspondiente, es el valor del potencial en un punto, digamos a una altura z sobre el plano del disco, a través de un eje que pasa por el centro. Entonces, aquí es muy fácil el concluir que en este punto el potencial tiene el valor 2pi sigma sobre 4pi epsilon 0, que multiplica a la raíz cuadrada de a cuadrada más z cuadrada menos z, suponiendo, tal como en el dibujo, que z es positiva. Entonces, en este caso, vean ustedes que existe simetría axial si hacemos rotaciones alrededor del eje z, suponiendo que esta densidad de carga es constante, es uniforme, entonces hay simetría, y por lo tanto esta función, el potencial que hay en todo el espacio, excepto en los puntos del disco, vean que en los puntos del disco hay carga, allí la ecuación de Laplace no se va a satisfacer, pero en el resto del espacio sí tiene que obedecerse la ecuación de Laplace, y por lo tanto, como hay simetría axial, el potencial debe ser expresable como una serie de los polinomios de Legendre. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que, por una parte, en cualquier punto que nos fijemos, el potencial debe de poderse expresar como una suma desde n igual a 0 hasta infinito de algo de la forma a n r a la n, como ya hemos visto, más bn sobre r a la n más 1 por los polinomios de Legendre de argumento coseno de θ. Entonces, en un ejemplo como este, como ya conocemos lo que vale el potencial exactamente en los puntos del eje, uno es capaz de calcular los coeficientes de esta serie, y aquí lo que va a ocurrir es que hay una infinidad de términos que sobreviven y la serie que queda no se puede identificar, no sabríamos a qué equivale el potencial. De hecho, bueno, el potencial que va a haber en cualquier punto del espacio pues es precisamente el potencial que esta carga produce, pero hasta allí eso es todo lo que podemos decir. Entonces, creo que va a ser ilustrativo el aplicar lo que ya hemos visto en las lecciones recientes para este caso. Y para ello vamos a utilizar nuevamente la fórmula del binomio de Newton, es decir, lo que tenemos aquí lo podemos desarrollar en serie para comparar con la serie que tenemos de este lado. Entonces, aquí va a ser necesario, como en otros casos, dividir dos regiones distintas. Por ejemplo, si estamos pensando en que z es mayor que a, entonces para z mayor que a, el potencial, que es 2pi sigma sobre 4pi epsilon 0, se expresaría, de acuerdo con la fórmula que ahí aparece, de esta forma. Podemos extraer del radical un z cuadrada, al salir fuera de la raíz se convierte simplemente en z, que multiplicaría a 1 más a sobre z al cuadrado, todo eso está elevado a la 1 medio, menos z. Aquí de nuevo estamos pensando en z positivo solamente, y esto es lo mismo que 2pi sigma sobre 4pi epsilon 0 por una z que se puede factorizar. Y a continuación, aplicando, decía, la fórmula del binomio de Newton, lo que vamos a tener es 1, que sale de aquí, 1 a la 1 medio es 1. Después tendríamos más 1 medio de 1 a la menos 1 medio, que es 1, por esta cantidad, este término, a cuadrada sobre z cuadrada. El siguiente término sería 1 medio por 1 medio menos 1 sobre 2 por a cuadrada al cuadrado, que sería entonces a cuarta sobre z cuarta, y así podemos seguir indefinidamente. Aquí lo que tendríamos es una serie infinita. El siguiente término tendría como coeficiente 1 medio por 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por 1 medio menos 2, que es menos 3 medios, sobre 3 factorial, que es 6, y ahora tendríamos un a la sexta sobre z a la sexta, y así podemos continuar indefinidamente. De hecho, pues los coeficientes de esta serie se pueden determinar en forma general. Aquí no me interesa llegar a ese punto, aquí nada más quiero mostrar cómo sería en principio lo que tendríamos que hacer.
Al final de todo esto habría un menos 1 que proviene de esta z que teníamos aquí originalmente, la cual se factorizó. Este 1 que tenemos aquí al principio, ahora se cancela con este menos 1 y lo que queda se puede expresar de esta forma como 2pi sigma sobre 4pi epsilon 0 que multiplica a un medio de a cuadrada sobre z. El siguiente término, vean, sería un medio por menos un medio, sería menos un cuarto, nos da menos un octavo, de a cuarta sobre z cúbica. El que sigue sería positivo, y ahí lo que tendríamos sería el producto de 1 por 1 por 3. Al simplificarlo con este 6, nos va a dejar un 8 por 2, 16. Entonces tendríamos un 16avo de a sexta sobre z a la quinta. Y lo que se puede ver es que vamos a tener una serie alternante. Entonces el resultado tiene justamente la forma que aquí aparece. Si tomamos en cuenta que para este punto la coordenada z es lo mismo que la r, y en esta situación que estamos aquí considerando solamente aparecen potencias negativas. Entonces, por una parte, de esta expresión que vino de la integración directa, tenemos el potencial expresado por esta serie, y por otro lado, sabemos que la solución general de la ecuación de Laplace con simetría axial tiene que tener esta forma, pero en los puntos de este eje, el eje z, el ángulo θ vale 0, entonces el coseno vale 1, y como ya se indicó previamente, todos los polinomios de Legendre evaluados en 1 valen 1. Entonces, por otro lado, la phi tendría que ser la suma desde n igual a 0 hasta infinito de a n r a la n, que en este caso todos estos coeficientes son 0, más bn sobre r a la n más 1 por los polinomios de Legendre. Entonces aquí si estamos pensando en θ igual a 0, todos ellos valen 1. Y entonces la serie que tenemos aquí se puede comparar con la que tenemos aquí arriba. Y pensando en que z y r son lo mismo, se ve justamente que los únicos términos que sobreviven son aquellos en los que la n es un número par. Entonces lo que tendríamos, vean ustedes que si desarrollamos en forma explícita los términos de esta serie, aquí el primer término sería b0 sobre r, el siguiente sería b1 sobre r cuadrada más b2 sobre r cúbica, etc. Y lo que va a ocurrir es que al comparar todos los términos con subíndice impar tienen que ser 0, ya que ellos estarían acompañados de potencias pares en el denominador, cosa que aquí no tenemos. Y en cambio aquí se puede ver que b0 tiene que ser 2pi sigma sobre 4pi epsilon 0 por un medio de a cuadrada, simplemente comparando este término con este, pensando que z y r en los puntos del eje z son lo mismo, y así podemos continuar. El siguiente, que no es 0, de los coeficientes b, sería b sub 2, y para ese caso lo que tendríamos sería de nuevo 2pi sigma sobre 4pi epsilon 0 por un factor de menos a cuarta sobre 8, y así podemos continuar. El siguiente, que no es 0, es b sub 4, que sería de nuevo 2pi sigma sobre 4pi epsilon 0, ahora por un factor a sexta sobre 16, y quizá después de calcular algunos de estos coeficientes uno pueda sospechar de alguna fórmula general para ellos. Entonces, una vez que determinamos todos esos coeficientes, y aquí como ya he indicado, debido a que este exponente no es un número natural, esta serie es una serie infinita, quiere decir que vamos a tener aquí una infinidad de términos. En este caso, decía, solamente sobreviven los que tienen un índice par, b0, b2, b4, b6, hasta el infinito. Entonces, una vez que tenemos ya identificados estas constantes, eso habría que sustituirlo en la expresión que está dada aquí arriba, y ahora podemos permitir que el ángulo θ sea cualquier valor ya diferente de 0. Aquí solamente tomamos θ igual a 0 para poder hacer la
comparación y deducir cuáles son los coeficientes de la serie, que no son 0. Y ya una vez que los hemos determinado, se pueden sustituir en esta serie. Y lo que se puede ver es que vamos a tener una serie con una infinidad de términos que va a quedar así indicada, simplemente como una serie en donde no podemos hacer más, no podemos ni expresar el resultado, sumar la serie en términos de funciones elementales, una sola, ni tampoco podemos decir si este campo equivale a una configuración más sencilla. De hecho, aquí pues la configuración es así de simple, es una carga que está distribuida uniformemente sobre este disco, sí, pero eso va a producir una serie, decía, que va a tener estos coeficientes y es todo lo que podemos afirmar en ese caso. El último comentario que viene pues aquí de acuerdo con lo que hemos estado tratando es un detalle que no había tratado en las lecciones anteriores. Mencioné hace unos minutos que en el problema de una esfera conductora como esta, daba igual, vimos, si teníamos una esfera maciza o una esfera hueca. De todas maneras, el campo en el interior vale 0. Si se trata de una esfera maciza, bueno, precisamente el hecho de que sea conductora nos permite ver que en la situación estática cualquier exceso de carga tiene que emigrar hacia la superficie. Si hay un campo eléctrico diferente de 0 dentro del conductor, eso va a obligar a las cargas a moverse. Pero ¿qué pasa en el caso en que la esfera sea hueca? ¿Cómo podemos convencernos de que efectivamente el campo en el interior vale 0? Si hubiera simetría esférica, con la ley de Gauss podríamos apoyarnos para concluir que el campo aquí dentro es 0, pero aquí no hay simetría esférica, aquí solamente hay simetría axial. Bueno, precisamente una forma de convencerse de que el campo aquí tiene que ser 0, aunque la esfera esté hueca, es justamente utilizar la serie que aquí tenemos. Entonces voy a continuar abajo para presentar en detalle lo poquito que necesitamos. Entonces tenemos esta esfera conductora, tenemos este campo en el exterior que se ha deformado por la carga que se induce en la superficie. Y ahora quisiera saber cuál es el campo que existe aquí adentro. Entonces para eso, tomando de nuevo como centro, como origen del sistema de coordenadas al centro de esta esfera, entonces el potencial que hay aquí adentro, por haber simetría axial, tendría que ser una serie de la forma 0 infinito. En este caso, los únicos términos que podemos aceptar serían cosas de la forma a n r a la n por p sub n del coseno de teta, tomando en cuenta que las potencias negativas de r, que en otros casos son aceptables, como aquí, bueno, estas no son aceptables en este caso, en este problema, porque dentro de esta región está el punto donde la r vale 0 y cualquier potencia negativa daría un término divergente, y aquí no hay razón para que el potencial o el campo se vuelva infinitamente grande justamente en el centro, así es de que eso sería lo único que sería aceptable por esa razón. Y la condición que tiene que cumplirse es que por tratarse de un conductor, aunque sea un conductor hueco, el potencial en todos los puntos de la superficie tiene que ser exactamente el mismo. Entonces lo que tiene que ocurrir es que, otra vez, si el radio vale a, entonces la suma de n igual a 0 hasta infinito de a sub n, que son los coeficientes desconocidos, por a minúscula a la n, que es el valor del radio r igual a, por p sub n del coseno de teta, tiene que ser igual a una constante para toda teta. En todos los puntos, sin importar cuánto valga teta, tenemos que tener exactamente el mismo valor. Y de nuevo, por la independencia lineal de los polinomios de Legendre, mientras que estos son constantes, aquí hay algo que en principio depende de teta, pero la única forma en que esto sea una constante es que todos los términos de esta serie valgan 0 individualmente, excepto quizá el coeficiente de p sub 0. Recuerden que p sub 0 del coseno de teta es 1, entonces ahí tendríamos una constante en, digamos, concordancia con lo que tenemos del lado derecho. Entonces aquí lo que se concluye es que necesariamente a1 por a a la 1 tiene que ser 0, lo mismo que a2 por a cuadrada, lo mismo que a3 por a cúbica, etc. Todos los coeficientes de p sub 1, p sub 2, p sub 3 hasta infinito tienen que ser separadamente 0. Entonces todos ellos son 0.
Y entonces el único coeficiente que podría aquí quedarnos sería el de A sub 0, pero A sub 0 está multiplicado por R a la 0, que es 1, por P sub 0, que es 1. Entonces la conclusión es que dentro de esta región, aunque esté hueca, el hecho de que el potencial valga 0 en la frontera hace que el potencial sea una constante en todo el interior, y si el potencial es una constante, el campo eléctrico vale 0. Entonces, bueno, espero que estos comentarios sean de utilidad para evitar malentendidos, como decía anteriormente. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar acerca de qué es lo que ocurre cuando tenemos un campo eléctrico en un material que no sea conductor. Entonces, imagínense ustedes un trozo de papel, de madera, de vidrio, o inclusive un recipiente lleno de aire, eso también serviría, y vamos a imaginar que hay un campo eléctrico que se produce de alguna manera y que va a invadir esta región. Si estuviéramos hablando de un material conductor, como ya estábamos repasando hace unos minutos, entonces cualquier campo eléctrico, por pequeño que sea, va a producir movimiento de cargas, precisamente por eso es que se trata de un conductor, y esas cargas van a estar en movimiento, acumulándose, hasta que finalmente la carga acumulada es suficientemente grande como para neutralizar el campo exterior. Si todavía esa carga acumulada no es lo suficientemente grande, va a seguir existiendo un campo diferente de cero que va a seguir produciendo movimiento de cargas hasta que finalmente vamos a lograr que en la situación de equilibrio el campo dentro del conductor valga cero. Pero si este material es un aislante, o lo que es lo mismo, un dieléctrico, que es un término que se utiliza como sinónimo, entonces aquí tenemos un dieléctrico. Como les decía, piensen en papel, madera, vidrio, cosas así. Entonces, el campo eléctrico normalmente no sería suficientemente intenso como para producir un movimiento de cargas aquí en este material. De hecho, como ya se mencionó antes, un material es dieléctrico siempre y cuando los campos que estemos aplicando no sean demasiado intensos. Cuando los campos aplicados son muy grandes, y qué tan grande depende del material. Pero bueno, para campos muy intensos, cualquier material, por muy aislante que sea, deja de serlo y vamos a tener conducción a través del material. Es lo que ocurre en el caso del aire, que normalmente es aislante, pero cuando estamos hablando de campos suficientemente grandes, las moléculas del aire se rompen por ese campo eléctrico y el aire se vuelve conductor, que es lo que podemos observar en la producción de chispas eléctricas, cuando por ejemplo se descarga una silla que hemos frotado o alguna cosa similar. Un pedazo de plástico que frotamos produce chispas eléctricas precisamente por la intensidad del campo eléctrico que logramos allí acumular. Entonces, si estamos hablando de un campo eléctrico no muy intenso, entonces aquí no va a haber conducción, pero esto va a producir cierto efecto sobre la materia que se encuentra aquí formando este dieléctrico. Si tomamos la idea de que un material como la madera, etcétera, está formado de moléculas o de átomos finalmente, lo que podemos suponer es que bajo la acción de este campo eléctrico, esas moléculas o esos átomos van a deformarse. Simplemente si pensamos en algo similar al modelo de Bohr, en donde uno supone que un átomo tiene un núcleo positivo con electrones dando vueltas a su alrededor. Bueno, bajo un campo eléctrico como este, lo que va a ocurrir es que las cargas negativas, que serían los electrones, van a sentirse jalados en dirección contraria al campo eléctrico, mientras que los núcleos que tienen carga positiva van a sentirse empujados en dirección contraria. El efecto de todo eso se puede representar y se suele representar gráficamente en los textos, simplemente imaginando que los átomos o moléculas van a dejar de ser cuerpos que son un tanto simétricos y van a convertirse en objetos alargados que van a tener su extremo negativo en dirección contraria al campo eléctrico y el extremo positivo en la dirección del campo eléctrico, precisamente de acuerdo con las fuerzas que cada una de estas cargas siente debido a la presencia de este campo. Estos dipolos que se van a formar normalmente no van a producir un campo eléctrico tan intenso como para llegar
a anular el campo externo. Aquí no vamos a tener la eficiencia que existe en el caso de un conductor. En un conductor, las cargas que se inducen sí son suficientemente grandes para anular el campo en el interior. Aquí no, en el caso de un dieléctrico, lo que va a ocurrir es que las moléculas van a distorsionarse y se va a producir precisamente lo que se conoce como el fenómeno de la polarización. Desafortunadamente, la palabra polarización en la teoría electromagnética tiene por lo menos dos significados, así es de que hay que tener un poquito de cuidado cuando hablamos de eso, aunque como siempre ocurre, el contexto nos permite distinguir de qué estamos hablando en cada caso. Entonces, por ahora, la polarización simplemente significa el hecho de que las moléculas se van a distorsionar. De hecho, el término polarización también se utiliza en términos sociológicos cuando hablamos que una sociedad está polarizada. Es básicamente en este mismo sentido. Entonces, bueno, el término puede no resultarnos desconocido, sobre todo si ustedes ya han llevado un curso básico de electromagnetismo, deben de estar familiarizados con esta idea de polarización. Las moléculas, entonces, si el campo eléctrico no es muy intenso, van a deformarse o van a alinearse con el campo eléctrico, y lo que vamos a tener, decía, es que estos dipolos que van a ser casi puntuales, es decir, si estamos pensando en que una molécula típicamente tiene un diámetro de unos pocos angstroms comparado con las distancias a las que normalmente nos interesa determinar el campo eléctrico, pues prácticamente se puede tratar como si fueran dipolos puntuales, y esos dipolos van a producir su propio campo que se va a oponer al campo eléctrico externo, pero no al grado de que lo anulen. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a lograr una atenuación del campo eléctrico debido a la presencia de este dieléctrico. No va a ser lo mismo que tener vacío, pero no vamos a llegar al caso 100% eficiente de un conductor en donde se llega a anular por completo el campo eléctrico externo dentro del conductor. Entonces, este es el fenómeno de la polarización, y aquí, peor todavía, el término polarización también se va a utilizar para representar no simplemente un concepto, sino que también una cierta magnitud física. De hecho, vamos a definir el campo vectorial de polarización, entonces, que se va a denotar con la letra P. Entonces, esta P es la polarización, y grosso modo esta polarización se va a definir como el momento dipolar por unidad de volumen. Grosso modo, en lo que estaríamos aquí pensando es que si nos fijamos en un elemento de volumen, en esa región van a caber quizá varias de estas moléculas o varios de estos átomos. Cada uno de ellos va a tener un cierto momento dipolar eléctrico que está representado por un vector, como ya sabemos, y simplemente sumamos todos esos efectos, todos esos vectores, y dividimos el momento dipolar resultante entre el volumen ocupado, y eso en el límite en el que estamos considerando regiones cada vez más pequeñas nos va a permitir definir la polarización en una forma bastante similar al concepto de la densidad de carga volumétrica que habíamos tratado anteriormente. Aquí esta polarización vista como un campo vectorial suave es una idealización conveniente, de la misma manera que cuando hablamos de densidad de carga, pues conviene pensar en una función suave, aunque si imaginamos que la materia está formada por núcleos, electrones, etc., pues no tendríamos funciones suaves. Lo que tendríamos sería funciones que van variando bruscamente de un punto a otro, de acuerdo con esta idea clásica en donde seguimos imaginando a los electrones y a los núcleos como si fueran partículas pequeñas, muy cercanas a puntos, y pues lo que tendríamos es que quizá en alguna región pequeña no hay ningún dipolo. Entonces ahí lo que tendríamos sería algo que pasa de ser diferente de cero a ser cero, pero aquí la idea es que pensemos en algo promedio. Entonces es una situación un poquito contradictoria, porque por una parte estamos pensando en un
campo vectorial que de un punto a otro puede cambiar de valor, pero al mismo tiempo queremos algo suavizado para que podamos aplicar sin ninguna dificultad los conceptos, los resultados que tenemos en el cálculo vectorial, de tal forma que pues estemos aquí hablando de funciones diferenciables, continuas y demás, y que bueno, todas las herramientas que se emplean en este contexto pues se puedan utilizar precisamente sin mayor dificultad. Entonces, la situación que queremos considerar es algo como esto. Seguimos aquí hablando del espacio euclidiano tridimensional, seguimos pensando en que estos son unos ejes cartesianos asociados con un sistema de referencia inercial, y ahora tenemos aquí un trozo de un material aislante que está expuesto quizá a un campo eléctrico que polariza al material. Entonces la polarización, insisto, quiere decir que dentro del material podemos imaginar que hay una cantidad enorme, y aquí enorme significa 10 a la 20, 10 a la 23 moléculas o átomos que van a comportarse como si fueran prácticamente dipolos puntuales, y lo que queremos es idealizar, como decía, las cosas de tal forma que la polarización se pueda tratar como un campo vectorial perfectamente diferenciable, suave, quizá excepto en las fronteras en donde vamos a estar pensando en que hay cambios repentinos, es decir, podemos tener quizá una polarización uniforme dentro de este material que súbitamente vale cero tan pronto como cruzamos la frontera. Entonces, otra vez, suena un tanto contradictorio. Quizá lo que podríamos decir desde el lado matemático es que queremos campos vectoriales que sean suaves seccionalmente o a trozos, es decir, que haya regiones en donde tengamos un campo vectorial diferenciable y quizá haya discontinuidades, pero cruzando estas superficies de nuevo tenemos un campo vectorial que se comporta agradablemente. Entonces vamos a seguir empleando la misma notación básicamente que utilizábamos antes cuando en las primeras lecciones hablábamos de distribuciones de carga, solamente que ahora vamos a hablar de distribuciones de polarización, aunque lo más común aquí va a ser precisamente hablar de polarización en el sentido de momento dipolar por unidad de volumen. En el caso de la carga vimos que conviene hablar de densidades volumétricas, superficiales o lineales inclusive. Aquí lo común es que estemos pensando solamente en volumen, y entonces la idea es esta: vamos a seguir empleando un vector de posición R' para los puntos en donde existe esta polarización. Y entonces, si nos fijamos aquí en un elemento de volumen, voy a dibujarlo como una caja rectangular. Entonces, si aquí tenemos un volumen de B', lo que esperamos es que el producto de la P evaluada en el punto R' y multiplicada por el valor de este volumen, esto entonces represente el momento dipolar, que sería un vector encerrado en el volumen de B', y todo esto está alrededor del punto R'. Ahora lo que queremos es determinar cuál es el efecto que esta polarización tiene en cualquier punto del espacio. Aquí, simplemente por hacer las cosas concretas, dibujo un punto que puede estar afuera de la distribución de polarización, pero podría estar adentro sin ninguna dificultad. Entonces, lo que ya sabemos es que cuando se habla de un solo dipolo, y aquí voy a hacer un dibujo paralelo, entonces si tenemos un dipolo puntual, tal como se consideró recientemente, si tengo aquí un dipolo P colocado en un punto R', ya hemos visto que en el límite de un dipolo puntual, en un punto cualquiera del espacio, el potencial en el punto R se determina así, como 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto punto de P con el vector R menos R' sobre la norma de R menos R' al cubo. Entonces, tomando justamente esta expresión, ahora podemos determinar cuál sería el potencial en un punto cualquiera producido por esta distribución de polarización. Entonces, aquí, en este punto del espacio, el potencial producido nada más por la polarización, aquí déjenme agregar estas letras POL para indicar que estamos hablando nada más del potencial
producido por la polarización que existe en esta región, que sería totalmente independiente hasta cierto punto de cualquier otro campo que quizá esté produciendo esa polarización. Pero aquí lo que queremos es nada más conocer, calcular el campo que produce esta polarización, que otra vez por el principio de superposición se sumaría a cualquier otro campo que esté presente, inclusive aquel campo que sea el productor de esta polarización. Entonces aquí pues hay que tener muy clara esta idea. Entonces la phi en el punto R sería, de acuerdo a lo que acabo de señalar, 1 sobre 4 pi epsilon 0, y lo que tendríamos que hacer es superponer los efectos de todos estos volúmenes infinitesimales. La idea es que esto que está aquí, esta P de R' de B', se pueda tratar como si fuera un dipolo puntual, precisamente si pensamos en el límite en que este volumen tiende a cero. Entonces efectivamente esta idea sería aplicable. Entonces lo único que tenemos que hacer es, en el lugar de la P minúscula, sustituir este producto, y eso es justamente lo que vamos a hacer. Aquí la integración sería sobre el volumen que contiene a esta región donde existe la polarización, pero como de costumbre, si nos extendemos y abarcamos aquí en el volumen de integración una región mucho más amplia en donde la polarización aquí afuera vale cero, entonces eso no va a afectar el valor de la integral, así es de que inclusive podríamos extender hasta el infinito esta región de integración si esta es toda la polarización que existe en el universo. Entonces lo que tendríamos, como dije, sería el producto de P de R' de B' punto el vector R menos R' entre la norma de R menos R' al cubo. Esa sería pues la aplicación directa de este resultado. Ahora aquí con esta nueva definición del concepto de polarización. Recuerden, aquí la polarización tiene dos significados. La polarización es el fenómeno que consiste en que dentro del material tengamos estos dipolos, y la polarización al mismo tiempo es el campo vectorial definido de esta manera, ya sea pensándolo de esta forma un tanto pues no muy formal, o esta otra que es algo que resulta mucho más práctico porque es lo que finalmente aquí estamos empleando. La costumbre es que el elemento de volumen, las diferenciales, las pongamos al final, pero eso es simplemente cuestión de conveniencia o de las posibilidades que en un determinado problema tengamos. Entonces aquí, si la dB' aparece al principio, en medio o al final, eso no debe de hacer ninguna diferencia. Ahora, aquí hay un hecho bastante conveniente, y es que aquí vuelve a aparecer el mismo cociente, nótenlo ustedes, este R menos R' entre R menos R' al cubo. Ya lo habíamos encontrado en la primera lección del curso, justamente en conexión con la ley de Coulomb. Así es de que tenemos aquí nuevamente la posibilidad de aplicar, de utilizar el resultado que ya habíamos obtenido con anterioridad. El hecho de que R menos R' sobre R menos R' se puede escribir ya sea como menos el gradiente de 1 entre R menos R', o como más el gradiente con respecto a las variables primadas de la función 1 sobre la norma de R menos R'. Cualquiera de las dos expresiones es posible emplearla, y como de costumbre el contexto nos va a decir cuál de las opciones que tenemos resulta conveniente. Aquí las dos expresiones son correctas y simplemente una puede ser útil en un problema concreto, como justamente vamos a ver enseguida. Entonces, regresando a esta expresión que tenemos aquí y combinándola con lo que aquí hemos recordado, lo que entonces obtenemos es que el potencial debido a la polarización en un punto cualquiera del espacio es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de P de R', y eso está multiplicado en producto punto con nabla prima de la función R menos R', es decir, el gradiente con respecto a las variables primadas. Todo esto multiplicado o integrado sobre las variables primadas, aquí representado con este dB'. En este caso, lo que conviene es utilizar esta última relación para que las variables con las que estamos aquí derivando sean las mismas con las que estamos aquí integrando.
En el caso de lo que hicimos en la primera lección, esta otra expresión era la conveniente para poder extraer la nabla de la integral. En este caso, en cambio, esto es lo que pues conviene emplear, y la razón es la siguiente. Aquí hacemos una especie de integración por partes, e inclusive así se le llama esto que vamos a utilizar a continuación. Es decir, vean que tenemos aquí una función que depende de las variables primadas. Aquí tenemos una función que depende de las variables primadas y está derivada con respecto a las variables primadas. Entonces lo que podemos hacer es hacer que la nabla actúe sobre el producto de la P por la función escalar 1 entre la norma de R menos R', pero al aplicar la nabla, que en coordenadas cartesianas es simplemente parciales con respecto a x, y z, a esta combinación pues vamos a tener las derivadas de productos, que entre otras cosas nos va a dar algo como lo que aparece arriba, pero nos va a dar un término extra donde las derivadas actúan sobre esta P. Entonces tenemos que compensar, y entonces eso corresponde a tomar aquí 1 entre la norma de R menos R' por la divergencia con respecto a las variables primadas de la P, y todo esto sigue estando integrado. Entonces aquí lo que deben notar es que esta primera parte es algo que tiene justamente la forma que aparece en el teorema de Gauss. Tenemos la integral sobre las variables primadas de una divergencia que involucra a las variables primadas. Entonces, de acuerdo con el teorema de Gauss, esta primera parte se puede escribir como la integral sobre la superficie, que es la frontera de la región de la que estábamos hablando. Aquí lo había omitido, pero ahora regreso aquí esta indicación de que estamos integrando sobre alguna región tridimensional del espacio, y esta S sería la frontera de esa región tridimensional, y el teorema de Gauss nos dice que esta integral de volumen es lo mismo que la integral de superficie del campo vectorial P de R' sobre R menos R' punto dA', para indicar que estamos integrando sobre la región donde se encuentra esta polarización, y a eso hay que restarle la integral de volumen. Este segundo término queda todavía afectado por esta integral triple, y lo que tenemos allí es la divergencia con respecto a las variables primadas de la polarización dividido entre la norma de R menos R' de B'. Entonces, esta expresión que tenemos aquí se puede comparar precisamente con lo que teníamos en la primera lección del curso. Recordemos que para distribuciones de carga, es decir, si en lugar de estar hablando de polarización tuviéramos carga volumétrica o carga superficial, lo que vimos al principio del curso es que el potencial que se produce en cualquier punto del espacio es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de volumen de ρ de R' de B' sobre R menos R' más la integral sobre la superficie en donde haya carga distribuida de sigma de A' entre R menos R'. Entonces, esto pues es un recordatorio de lo que ya habíamos visto, insisto, en la primera lección. Y ahora hay que comparar, conviene comparar estas expresiones con lo que tenemos aquí arriba. Vean que esta integral es similar a esta. Aquí hay un signo menos, pero lo demás tiene una forma similar. Y esta integral tiene una forma similar a esta. Entonces, lo que podemos decir, más o menos de acuerdo con lo que mencionaba al principio de esta lección, decía que en ocasiones las cargas que se inducen en un conductor producen el mismo efecto que otras configuraciones de carga. Aquí está ocurriendo algo muy similar. El hecho de que tengamos una cierta distribución, un conjunto de dipolos en esta región, produce el mismo potencial como si tuviésemos en esa misma región cierta densidad de carga volumétrica y cierta densidad de carga superficial.
que es justamente lo que podemos identificar aquí. Este primer término es algo análogo a esta expresión, este segundo es algo análogo a esto. Entonces la conclusión a la que aquí se llega es muy interesante y es esta: el tener una cierta polarización en una región P produce el mismo efecto, es lo que estamos aquí precisamente viendo, que tener distribuciones de carga que vamos a llamar carga de polarización, que entonces, de acuerdo con estas fórmulas, se identificaría de esta forma. Tendríamos una densidad de carga de polarización, voy a ponerle así, que puede ser diferente de un punto a otro. Entonces, en cada punto del espacio tendríamos una cierta densidad volumétrica que debemos identificarla de esta manera, simplemente comparando esta expresión con esta. Vean que el signo menos es parte importante de la definición, y tendríamos una sigma de polarización en la superficie del dieléctrico que correspondería a P de R'. Aquí quizá vale la pena recalcar que esta densidad puede variar de un punto a otro, y esto se calcula como el producto de P de R' punto el vector unitario normal. Aquí recuerden que este vector de A' se puede partir como un vector unitario normal hacia afuera de la región por la magnitud de dA', que es lo que aquí aparece. Vean que aquí tenemos la magnitud, aquí tenemos el vector, pero esto se puede separar como un vector normal hacia afuera por la magnitud de A'. Entonces, haciendo esa sustitución, este dA' sería esto, y el producto punto que queda nos da la sigma, que tiene que ser una función escalar. Aquí recuerden que esta última expresión solo tiene sentido en la superficie del dieléctrico. Se supone que solamente en la superficie podríamos hablar de un vector normal a la superficie que encierra a esta región, una normal que escogemos hacia afuera. Entonces, esa es la conclusión aquí, muy interesante. Entonces, vean que con una combinación muy simple de algunos resultados que ya conocíamos, ya sabíamos cuál era el potencial producido por un dipolo puntual. A partir de allí, con esta definición de la polarización, llegamos a la conclusión de que tener un material polarizado, no importa cómo se haya polarizado, lo más común es que un campo eléctrico externo produzca esta polarización, y en ese caso la polarización que aquí se va a producir va a generar un campo eléctrico que se puede obtener de un potencial, y ese potencial se puede ver como si se estuviera produciendo por ciertas cargas de polarización volumétricas o superficiales. Esta expresión tiene sentido en todo el interior de la región polarizada, mientras que esta última fórmula solamente sería aplicable en los puntos de la superficie del material. Entonces, vamos a ver en la siguiente lección cómo estas identificaciones nos van a llevar a definir, entre otras cosas, lo que se llama el desplazamiento eléctrico, y vamos a ver que también la ley de Gauss tiene una expresión conveniente para los casos en que estemos tratando con dieléctricos, pero todo eso es lo que vamos a estar tratando en las siguientes lecciones. Gracias por la atención y hasta la próxima.